La carta de Bernardete. Fragmento del libro El número que nos mató, de Pablo Triana. El 31 de diciembre de 1996, Stephen M. Bernardete escribió una carta a la Comisión de Bolsa y Valores. Dirigida al honorable Arthur Lovett, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores en ese momento, el encabezado de la misiva decía, posibles enmiendas a la regla de capital neto. El señor Bernardete, un ejecutivo muy senior de derivados en Morgan Stanley cuando redactó la nota, se estaba comunicando con la Comisión de Bolsa y Valores en su calidad de presidente del entonces recientemente formado Comité de Gestión de Riesgos de la Securities Industry Association, un organismo gremial, lobby, de los traders de Wall Street. ¿Qué quería Bernardete y por qué debería importarnos hoy? Bueno, quería un favor muy especial de Levitt y de la Comisión de Bolsa y Valores, la adopción regulatoria de modelos de Value at Risk, VaR, para fines de determinación de cargos de capital relacionados con el trading. Los cargos de capital determinan cuánto deben aportar los bancos por adelantado para poder participar en el juego del trading. Cuanto menor sea el cargo obligatorio, más se les permite financiar sus actividades de trading con deuda en lugar de capital propio. La carta era, en efecto, un esfuerzo de lobby decidido. Pedía al jefe de la policía financiera que, por favor, dejara a los dealers de Wall Street usar Value at Risk para determinar lo costoso en términos de capital de sus actividades de mercado. Otros reguladores ya permiten a los bancos comerciales usar Value at Risk, así que ¿por qué nosotros no, señor Levitt? Era el espíritu de la petición. Vamos, los de Wall Street queremos unirnos a la fiesta del Value at Risk. Hay varias razones por las cuales los amos del trading en Nueva York querrían ver al Value at Risk coronado como emperador de los requerimientos de capital. Pero más allá de detalles específicos, podemos ser irreprimiblemente aventureros y concluir que si los de Wall Street querían que el Value at Risk reemplazara el antiguo orden de capital, entonces quizás, solo quizás, Wall Street pensaba que el Value at Risk podría ayudarle a lograr sus objetivos mejor de lo que los viejos métodos jamás podrían. Si el señor Bernardete y su grupo querían tanto el Value at Risk, debemos asumir que vieron algo en el que realmente podía hacerlos más felices. Al igual que alguien que se casa por dinero, el objeto de adoración puede ser sinceramente apreciado por sus cualidades intrínsecas, pero esa no es la razón principal detrás del romance, más bien, se busca un beneficio material que solo esa pareja en particular puede satisfacer. Puede que Wall Street haya amado sinceramente al Value at Risk por su belleza interna, pero esa probablemente no fue la razón principal por la que Bernardete se sentó en su escritorio y escribió la carta. Lo más probable es que lo hiciera porque pensaba que el Value at Risk podía ayudar de manera única a él y a sus colegas a lograr algo valioso. ¿Por qué Wall Street cortejó al Value at Risk con tanta pasión? ¿Qué era lo que realmente buscaba Wall Street? Mantén este razonamiento particular firmemente en mente. El Value at Risk, al tender, como sabemos, a ser irrealmente bajo, puede dictar requerimientos de capital muy modestos para actividades de trading, incluyendo las más tóxicas. Y hay pocas cosas más generalmente apreciadas por los apostadores que poder apostar barato, de manera altamente apalancada, especialmente si la apuesta es exótica y por lo tanto de mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque cuanto mayor es el apalancamiento, mayores son los rendimientos sobre el capital por cada incremento en el valor de las posiciones. Una jugada altamente apalancada que sale bien puede traducirse en resultados récord y compensaciones,
Por supuesto, el apalancamiento funciona en ambos sentidos. Si tienes una gran cartera respaldada por poco capital propio, cuando tus posiciones caen en valor, incluso un poco, puede ser eliminado, ya que tu pequeña base de capital no puede hacer frente a las pérdidas. Elaboraremos esto más adelante, pero primero concentremos nuestra atención en las palabras reales de Bernadette, en cómo vendió su amado Value at Risk a los reguladores. Veamos cómo Wall Street pidió la mano de Value at Risk a la Comisión de Bolsa y Valores. Como usted sabe, los modelos Value at Risk son utilizados cada vez más por los principales bancos y firmas de valores como una herramienta interna para gestionar el riesgo de mercado y de crédito. Creemos que estos modelos tienen potencial como una metodología para determinar estándares regulatorios de capital, como lo indican las acciones de los reguladores bancarios al permitir que los bancos utilicen modelos para evaluar sus requerimientos de capital. Traducción: quiero casarme con Value at Risk para fines de requerimientos de capital, por favor permítamelo. Más adelante en la misiva, Bernadette hizo referencia a varios estudios que sugerían que la capacidad de la regla de capital neto de la Comisión de Bolsa y Valores, el conjunto de políticas que trata con los requerimientos de capital de los broker-dealers, para juzgar la adecuación de capital de las firmas de valores había sido superada por otras metodologías. Estos estudios concluían que las formas prevalecientes, el llamado enfoque integral, funcionaban mucho menos satisfactoriamente que un enfoque basado en Value at Risk, ya que, según planteaban los investigadores, bajo la metodología anterior no existía correlación entre el riesgo relativo de una cartera y la cantidad de capital requerido. Se insinuaba que el Value at Risk, entonces como ahora, era una gran mejora porque tenía la capacidad de ajustar los requerimientos de capital al verdadero riesgo de un activo, expresado por su volatilidad, obtenida a través del modelo con la ayuda de datos de mercado pasados y artificios estadísticos. Como se analiza exhaustivamente en este libro, tal afirmación es en realidad de validez sospechosa. Lo que el Value at Risk llama riesgo suele ser nada más que una peligrosa ilusión. Sin embargo, ha tendido a funcionar bastante bien como argumento de venta para los promotores del Value at Risk. Aún más adelante en su carta, Steve Bernadette volvió a elogiar al Value at Risk cuando se trataba de otra aplicación potencial deseable, la colocación de márgenes, colateral, entre contrapartes de trading. Aquí también, Wall Street quería que la regla prevaleciente fuera firmemente reemplazada por su siempre útil herramienta. Creemos que los mismos principios que se aplican a las cuestiones de suficiencia de capital también deberían aplicarse a las cuestiones de márgenes. El enfoque de margen por cartera, es decir, Value at Risk, es un sistema mucho más eficiente para colateralizar exposiciones de riesgo y logra sustancialmente la misma protección de riesgo de mercado que la estrategia basada en la regulación T, un enfoque similar al de la regla de capital neto, pero con niveles de colateral que son meras fracciones de los requeridos por la regulación T. A la luz del mayor rigor estadístico que los modelos Value at Risk introducen en los esfuerzos por medir el riesgo, esperamos que la Comisión considere favorablemente los intentos de enmendar las reglas. Esta última frase es crítica. Esto es Wall Street empleando la rigurosidad de apariencia científica del Value at Risk como argumento promocional, otra práctica tradicional de los amantes del Value at Risk. El glamour analítico del Value at Risk puede usarse para derribar obstáculos a su expansión. La apariencia cuantitativa del Value at Risk podría emplearse para intimidar a otros para que cedan, ¿quién, salvo un inculto, se atrevería a oponerse a tal sofisticación?
Abraza el Value at Risk y únete a las filas de los inteligentes. Que Wall Street realmente alabara las bases estadísticas del Value at Risk o que estuviera participando en un engaño poco ético no sería el punto clave. Lo que realmente importaba era que dichos adornos cuantitativos impresionaran lo suficiente a otras personas. Dada la tendencia general de la gente a someterse servilmente a cualquier cosa cargada de símbolos matemáticos y respaldada por individuos de aspecto serio con títulos académicos prestigiosos, el hecho de que el Value at Risk fuera, al menos en sus orígenes, un constructo profundamente analítico, mira la documentación original de JP Morgan, inventor del Value at Risk, si no me crees. Muy probablemente le dio muchos puntos a favor. Es una apuesta segura que, si el Value at Risk no hubiera sido técnico, los esfuerzos de promoción de Wall Street habrían sido menos exitosos. Las matemáticas complejas se venden bien en los mercados. La comunicación de 1996 concluyó reforzando la declaración de amor. Creemos que Value at Risk es la herramienta más poderosa disponible actualmente para cuantificar el riesgo de mercado en una cartera de diversos instrumentos financieros, permitiendo una evaluación integral del riesgo a través de diferentes tipos de riesgo y mercados. Y luego redobló sus esfuerzos de lobby. La integración de modelos Value at Risk en el esquema regulatorio para broker-dealers tendría el importante beneficio de crear vínculos más estrechos entre la gestión interna de riesgo y los estándares de supervisión, y podría establecer un marco consistente dentro del cual reguladores, traders y gestores de riesgo puedan examinar y discutir cuestiones de riesgo. Traducción. Ya hemos desarrollado y perfeccionado una guía de riesgo que funciona bien para nosotros, ahora adóptenla para fines de política, conviértanla en la ley del país y todos podremos ser los mejores amigos. El 28 de abril de 2004, la Comisión de Bolsa y Valores finalmente accedió. El matrimonio con el Value at Risk fue finalmente aprobado. A cambio de aceptar una supervisión más intrusiva, los 5 grandes bancos de inversión estadounidenses vieron sus fantasías hacerse realidad. A partir de entonces, el Value at Risk sería utilizado para calcular lo costoso, y por lo tanto la asequibilidad y el nivel de apalancamiento, de sus encuentros de trading. Con Arthur Levitt ya no al mando, la respuesta a la súplica de Bernardette recayó en uno de sus sucesores, el antiguo padrino de la banca de inversión Bill Donaldson. Si la solicitud de Bernardette había sido condensada en exactamente 3 páginas, la complacencia tardía de la Comisión de Bolsa y Valores, de más de 100 páginas, fue decididamente mucho más rica en detalles. La respuesta de 2004, titulada Requisitos alternativos de capital neto para broker-dealers que forman parte de entidades supervisadas consolidadas, comenzó de manera directa abordando el problema principal. La Comisión está enmendando la regla de capital neto para establecer un método alternativo voluntario de cálculo del capital neto para ciertos broker-dealers. Bajo las enmiendas, un broker-dealer que mantenga ciertos niveles mínimos de capital neto puede solicitar a la Comisión una exención condicional de la aplicación del cálculo estándar de capital neto. Como condición para conceder la exención, la sociedad holding última del broker-dealer debe consentir la supervisión a nivel de grupo por parte de la Comisión. Las enmiendas deberían ayudar a la Comisión a proteger a los inversores y mantener la integridad de los mercados de valores mediante la mejora de la supervisión de los broker-dealers y proporcionando un incentivo para que los broker-dealers implementen prácticas sólidas de gestión de riesgos. Bajo el método alternativo, las firmas con fuertes prácticas internas de gestión de riesgos pueden utilizar métodos de modelización matemática ya utilizados para gestionar su propio riesgo empresarial,
incluidos los modelos de valor en riesgo, value at risk, para fines regulatorios. Traducción: ustedes nos permiten ser más entrometidamente supervisores y nosotros eliminamos esas molestas reglas antiguas de capital de mercado. Además, les permitiremos sustituir los métodos antiguos que no les gustan por los que realmente prefieren. Y la complacencia de la Comisión de Bolsa y Valores fue aún más allá. No solo los agentes de la policía financiera aceptaron entregar a Wall Street sus armas de capital preferidas, sino que incluso llegaron a admitir abiertamente los beneficios que se derivarían de tal arsenal. Las deducciones de un broker-dealer por riesgo de mercado y de crédito probablemente serán menores bajo el método alternativo de cálculo de capital neto que bajo la regla estándar de capital neto. En otras palabras, participar en todo tipo de actividades de trading debería resultar más barato a partir de ese momento. Cuanto menores sean los recortes de capital, mayor será el rendimiento por unidad de capital. Más posiciones se pueden tomar para un nivel dado de capital neto. Este punto se refuerza aún más profundamente más adelante en el documento, como si se intentara disipar cualquier duda que Wall Street pudiera haber tenido sobre la total disposición de la Comisión de Bolsa y Valores a concederle lo que quería. La mezcla de posiciones mantenidas por el broker-dealer puede cambiar si el costo regulatorio de mantener ciertas posiciones se reduce. Estimamos que los broker-dealers que aprovechen el método alternativo de cálculo de capital lograrían una reducción promedio en las deducciones de capital de aproximadamente el 40%. Sea cual sea la precisión real de esas estimaciones, no puede haber duda sobre el aroma que emana del mensaje de los reguladores. Creemos firmemente que Value at Risk dará lugar a reducciones significativas en los cargos de capital y, en consecuencia, a composiciones de cartera alteradas. Que comience el reinado del trading barato. Probablemente nunca sabremos cuán importante fue la carta de Steve Banardit para ayudar a orientar a los reguladores hacia la complacencia, pero estamos seguros de que el alto directivo de Morgan Stanley vio su deseo concedido en bandeja de plata. Por fin, Wall Street podía permitirse aventuras sin fin con los productos financieros más exóticamente deseables. Por fin, habían quedado atrás los días en que los juguetes financieros irresistiblemente atractivos eran inasequiblemente caros, cuando los entretenimientos por encima de la media costaban demasiado. Bajo el régimen anterior, carente de value at risk, el llamado enfoque integral, apostar por activos no estándar tendía a ser prohibitivamente costoso en términos de capital. Construir una montaña de posiciones exóticas habría requerido una montaña de capital protector de tamaño similar, lo cual parecía prudente, dado lo rápido y violentamente que los valores no estándar pueden desplomarse. Con el value at risk en el poder, a Wall Street se le permitió respaldar esa montaña de trading con potencialmente solo unos pocos granos de capital, siendo el resto cubierto con enormes cantidades de endeudamiento. Acumular grandes cantidades de activos riesgosos se volvió extremadamente conveniente para los bancos, facilitando mucho que esas entidades pudieran colapsar repentinamente, representando así una amenaza letal para la estabilidad económica y social global. Entonces, ¿por qué Wall Street hizo lobby con tanta insistencia a favor del value at risk? Realmente, ¿por qué esa infatuación tan intensa? ¿Fue amor verdadero o amor interesado? Seamos benevolentes primero. Quizás Steve Banardit y otros creían sinceramente que el enfoque intuitivo del riesgo financiero necesitaba, no, exigía, una saludable dosis de rigurosidad curativa. Puede que los métodos antiguos simplemente parecieran excesivamente obsoletos en el nuevo mundo de apuestas gigantes y derivados complejos. Era urgente medir los riesgos con mayor precisión.
Según este argumento, era necesaria una inyección de matemáticas. Los cargos de capital, decía la narrativa, ya no podían basarse en números fijos inflexibles dependientes de una lista arbitraria de diferentes clases de activos, X cargo para acciones, Y cargo para bonos corporativos, Z cargo para bonos gubernamentales, etc., como ocurría bajo el enfoque estándar. El Wall Street moderno, habrían postulado sinceramente los defensores del value at risk, no podía permitirse que los viejos métodos siguieran dominando, simplemente ya no podían estar a cargo de la exposición financiera. Se necesitaba la nueva alta tecnología analítica para domar los riesgos de manera más eficiente y sabia. Esa sería, aproximadamente, la versión más inocente del argumento de Wall Street a favor del value at risk. Aquellos con una inclinación más indulgente pueden optar por creerla completamente. Pero incluso los más indulgentes deben admitir que existen explicaciones plausibles menos puritanas detrás del cortejo al value at risk. Y si la campaña de marketing del value at risk lanzada hace casi 2 décadas fue un esfuerzo consciente para inscribir en la ley reglas que permitieran a los dealers financieros consumir insaciablemente apuestas exóticas apalancadas, como, por ejemplo, aquellas que darían lugar a la crisis crediticia de 2007. Bajo esta versión más traviesa de la historia, el value at risk no se promueve ni se impone al mundo por su supuesta capacidad mágica para mejorar nuestra situación al mapear los riesgos financieros de una manera superior a las alternativas anteriores. Más bien, fue respaldado como un vehículo único en la vida para mejorar la situación de los traders de Wall Street más allá de sus fantasías más salvajes. Tú deseas desesperadamente los bajos cargos de capital y las estimaciones de riesgo reducidas que el value at risk puede proporcionar de manera única, especialmente si pueden hacer que el trading en activos de mayor rendimiento sea mucho más barato, por lo que, incluso si no crees en sus fundamentos analíticos, lo apoyas con fuerza de todos modos. Tal vez Wall Street miró al value at risk y no vio, como se anunciaba, el nuevo paradigma dorado de gestión de riesgos que podría, con su varita mágica, advertirnos y proteger el sistema evitando para siempre la manifestación de crisis. Quizás lo que realmente vio fue una poderosa coartada que podía ser explotada para generar millones incalculables. La pregunta clave, por supuesto, se vuelve, ¿alguien en algún lugar de Wall Street entendió desde el principio que algo como el value at risk no solo presentaba un desempeño poco satisfactorio en términos de solidez estructural, sino que también tendería a fomentar el tipo de trading equivocado y temerario que podría llevar al sistema al colapso? ¿Vendieron los de Wall Street como prevente de crisis un instrumento que sabían contenía las semillas de un caos descontrolado? ¿Promovieron como ley un dispositivo que sabían podría abrir las puertas del infierno en el futuro? Incluso si ese fuera el caso, ¿fue algo completamente inesperado? Los operadores de Wall Street, como cualquier empresario, suelen buscar cualquier ventaja que pueda generar beneficios adicionales y mayores compensaciones. Y no es como si promover el value at risk en busca de beneficios personales, y quizás bajo falsas premisas, fuera ilegal o incluso fraudulento. Fue un comportamiento interesado que terminó perjudicando al mundo, pero, siendo justos, no de una manera escandalosamente inapropiada. Wall Street es un lugar que atrae a personas que quieren ganar dinero, y si encuentran, de hecho, inventan, en el caso del value at risk, un mecanismo que les ayuda enormemente en ese sentido. No debería sorprendernos que se enamoren perdidamente de él. Si los de Wall Street llegaron a la conclusión de que value at risk podía ayudarles a multiplicar sus ingresos,
Debemos mostrar total sorpresa cuando abandonan toda moderación promocional y presentan la herramienta como lo mejor desde el pan rebanado. La conducta verdaderamente inexplicable en la historia del value at risk no reside tanto en los banqueros, sino en los reguladores. Por mucho que intentemos comprenderlo, escasean las razones plausibles cuando tratamos de entender por qué la policía financiera respaldó una metodología defectuosa cuyo potencial disruptivo era tan fácilmente detectable. La imagen de los reguladores del mercado, pagados para protegernos del crimen, armando conscientemente a las bandas de Wall Street con armas de destrucción masiva debe figurar como uno de los acontecimientos más desconcertantes en la historia financiera. Francamente, pocas cosas podrían ir tan en contra de la misión pública de los reguladores como su adopción del value at risk como emperador del capital. No es tanto que la norma de abril de 2004 diera carta blanca sin restricciones al apalancamiento de Wall Street y produjera mayores ratios de endeudamiento. Mucho más importante que el nivel general de apalancamiento era, una vez más, el tipo de apalancamiento que la incorporación del value at risk en la ley ayudó a producir. Un mal apalancamiento, del tipo tóxico. No el tipo que uno esperaría que los responsables políticos fomentaran. Dar el mismo tratamiento de capital a un activo muy riesgoso y a uno muy seguro puede generar sacudidas económicas incalculables, no el tipo de resultados que los políticos deberían promover. Bajo las antiguas reglas que Wall Street deseaba desesperadamente eliminar, el mal apalancamiento era prohibitivamente caro. Bajo el value at risk, el mal apalancamiento puede ser muy barato. Si se ofrecen tales incentivos a traders motivados por bonos, es probable que los bancos aprovechen al máximo y llenen sus balances con activos tóxicos. De manera inquietante, los propios reguladores admitieron ser plenamente conscientes de las posibles consecuencias de haber entronizado el value at risk en aquel entonces. No solo reconocieron que el apalancamiento aumentaría a medida que los costos de trading disminuyeran drásticamente, sino que también previeron que ese mayor apalancamiento podría cambiar su composición. Recordemos lo que podría ser la frase más peligrosamente profética jamás pronunciada en finanzas. La mezcla de posiciones mantenidas por el broker-dealer puede cambiar si el costo regulatorio de mantener ciertas posiciones se reduce, admitió la Comisión de Bolsa y Valores el 28 de abril de 2004. Nadie en la comisión se dio cuenta de que ciertas posiciones podrían terminar significando basura venenosa que amenazara al sistema. Las grandes historias de amor a menudo han terminado en tragedia y dolor, como en Romeo y Julieta. El apasionado romance entre la Comisión de Bolsa y Valores y Wall Street con el value at risk siguió esa tradición. Estamos a favor del amor, pero el fallido romance del value at risk entre reguladores y banqueros le ha costado caro al mundo. Por el bien futuro de la salud económica y social global, habría sido mejor que la cortejada Comisión de Bolsa y Valores hubiera resistido los avances de los traders seductores. Las insinuaciones de Steve Bernardi no deberían haber sido aceptadas.